buenos días a don Rolando del Tribunal de Familia de Costa Rica, donde va a ser un insumo muy importante la entrevista que le vamos a realizar el día de hoy sobre la fase recursiva con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. Lo primero que quiero hacer es un agradecimiento por este tiempo para este insumo de capacitación para la defensa pública, don Rolando. Buenos días o buenas tardes cuando nos estén viendo. No, encantado, con muchísimo gusto en lo que pueda aportar, siempre gustoso. Muchísimas gracias. Y la fase de recursiva siempre es una fase que tiene ciertos bemoles y ciertos aspectos que no podemos olvidar más con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, don Rolando. ¿Qué elementos considera usted importantes en la interposición de un recurso revocatorio? Bueno, muy bien. Varios aspectos básicos que son importantes. Acordémonos, aunque esto es una, digamos, tal vez una obviedad, pero no está de más decirlo, ¿verdad? Que el recurso de revocatoria es aquel recurso horizontal para que la misma autoridad judicial que dictó la resolución, la revoque, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que es un recurso horizontal. Obviamente con la excepción de la sentencia, que sabemos bien que no cabe recurso de revocatoria contra las sentencias. Al igual que en cualquier otro recurso, el recurso de revocatoria, lo que tenemos que tener claro es atacar puntualmente aquellos aspectos de la resolución que consideramos que no son correctos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los recursos, tanto de revocatoria como de apelación, algunas personas los convierten en todo un alegato y traer cosas que ya se han discutido y es como una catarsis, ¿verdad? A veces de decir un montón de situaciones que con eso están, digamos, distrayendo a la autoridad judicial y a las mismas partes de lo que nosotros estamos, digamos, atacando, ¿verdad? Poniéndonos en los zapatos de la persona que está planteando el recurso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar si hay situaciones procesales que vamos a atacar de primero, situaciones de forma. Si hay una mala fundamentación, si no se tomó en cuenta alguna prueba, si no se tomó en cuenta algún alegato que, digamos, está dando para que se resuelva de determinada manera y la resolución hace caso omiso de eso o simplemente no está fundamentada, entonces atacamos primero los aspectos procesales que de acogerse provocaría la nulidad de la resolución. Si no hubiera esos aspectos, entonces se atacan los aspectos de fondo. Pero si tenemos de los dos, entonces se plantea primeramente y de forma puntual cuáles son aquellos agravios, ¿verdad? Aquellas inconformidades que tenemos en contra de la resolución de forma. Y de manera subsidiaria las de fondo. Insisto, en teoría, si no hay inconsistencias, inconformidades de fondo, nos limitamos entonces a hacer los agravios de forma, o si no hubiera de forma y solo de fondo, nos vamos de una vez a las de fondo. El recurso tiene que ser puntual. Con esto de puntual es no perdamos tiempo y energía en cosas adicionales que no tienen que ver con el agravio en específico. Entonces es decirle al juez o la jueza con todo el respeto, interpongo el recurso de revocatoria por cuanto no está fundamentada la resolución, por cuanto no tomó en cuenta A o B aspecto y por lo tanto tiene que anularse. En caso de que no se anule, entonces analice, señor juez, señora jueza, los siguientes aspectos de fondo. Cuando atacamos aspectos de fondo es mala aplicación de la ley, una valoración inadecuada de la prueba, etcétera. Y entonces, obviamente que nuestra pretensión no sería anular, sino que nuestra pretensión sería que se revoque la resolución por el fondo. Para cerrar la idea, entonces, ¿cuáles aspectos? Identifique primero cuáles son esas inconsistencias. Enumere esas inconsistencias. Apunte esas inconsistencias y no se salga de eso, porque a veces, más que todo, en décadas pasadas, y aún algunos resabios tenemos de eso, de procesos escritos, se creía que un buen recurso es aquel que tenía muchas páginas, ¿verdad?
o en el caso de hoy, que va a ser oral, ¿verdad? Con el Código Procesal de la mayoría de las actuaciones, el Código Procesal de Familia, entonces hablar mucho tiempo. No, el éxito de un recurso es la precisión, la identificación de esos puntos y de esos agravios y la pretensión recursiva. Que quede clara la pretensión recursiva. Muchas veces en la práctica vemos que con una mala técnica se pide la nulidad de la resolución y entonces, por ejemplo, se dice que se anule la resolución, por lo que entonces tendrá que concederse A, B y C. Entonces hay una inconsistencia. Si están pidiendo la nulidad, no puede haber un pronunciamiento sobre el fondo, ¿verdad? Si hay nulidades para que técnicamente esa resolución desaparezca y se vuelva a dictar. Entonces, tener muy clara esa distinción. Es muy importante tener claridad sobre el planteamiento de un recurso revocatoria, porque a veces se confunde. Y esto me lleva al siguiente tema con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, que es la apelación con efecto diferido. ¿En qué consiste esta apelación y en qué casos podría plantearse? Muy bien, ya tenemos algunos ejemplos antes de que entre el código en nuestra legislación actual. Por ejemplo, en el proceso de filiación y en el proceso de violencia doméstica, en el mismo proceso de abandono que hemos considerado que sin ser procesos 100% orales, sí tienen rasgos de oralidad. Con el Código Procesal de Familia, todos los procesos van a regirse por el sistema procesal de la oralidad. Entonces, significa que la mayoría de las actuaciones, no todas, pero la mayoría se van a dar dentro de la audiencia oral o de las audiencias, dependiendo del proceso, que puede haber dos audiencias. Entonces, sea en cualquiera de las audiencias, si se toma una decisión por parte de la autoridad judicial y contra esa resolución, digamos, cabría el recurso de apelación, y ahí tenemos que hacer una referencia al artículo 101 del Código Procesal de Familia que nos enlista cuáles son las resoluciones contra las que se puede plantear el recurso de apelación. Si fuera así, entonces, digamos, fuera admitida la apelación, no suspende el desarrollo de la audiencia. La audiencia continúa hasta el dictado de la sentencia. Entonces, recordemos los elementos básicos de la teoría del proceso, que nos decía, y procesal civil, ¿verdad? Cuando se llevaba y no existía en la mente hace unas décadas de que hubiera un proceso especializado en familia. Entonces, en procesal civil se nos explicaba, y en teoría del proceso, que las apelaciones eran en el efecto suspensivo, en el efecto devolutivo. ¿Cuál era la diferencia? Que en el efecto suspensivo la resolución mientras estaba en apelación no se podía ejecutar. En cambio, si es en el efecto devolutivo, la resolución se ejecuta a pesar de que está en apelación. Pero en un proceso, por ejemplo, regulado como el abreviado, como el ordinario, en el procesal civil del año 89, que son procesos escritos o eran procesos escritos, entonces el proceso se interrumpe, se eleva ante el superior y mientras está en la segunda instancia, hasta físicamente, cuando era físico el expediente, se llevaban el expediente a la segunda instancia. Con la oralidad, que va a ser en todos los procesos contemplados en el Código Procesal de Familia, si se toma una resolución en audiencia oral, por ejemplo, en un resolutivo familiar, estamos en la segunda audiencia, que es la evacuación de pruebas, y por ejemplo, una parte ofrece un documento como prueba, ofrece un documento a una persona como testigo, plantea un incidente de nulidad y un ejemplo se le rechaza, entonces esta persona tiene el derecho de presentar los recursos correspondientes. Hago aquí un paréntesis, hay una novedad en el Código Procesal de Familia y es que es requisito indispensable para la presentación de un recurso de apelación presentar concomitantemente el de revocatoria. Algo que no existe hoy. Hoy es voluntario, hoy es optativo. Yo presento revocatoria, nada más, presento apelación, nada más, presento ambas, ¿verdad? De manera revocatoria con apelación en subsidio. El código, esto sí es una novedad, a partir del 1 de octubre, no va a aceptar un recurso de apelación, sino va conjuntamente con el recurso de revocatoria.
Entonces es muy importante subrayar esto porque la ley dice que si no será rechazado de plano el recurso de apelación. Pero bueno, pensemos que se está rechazando prueba. La parte afectada dice, presento en este acto los recursos de revocatoria con apelación en subsidio. ¿Por qué? Entonces, un ejemplo, porque se está violentando mi derecho a la defensa, se está violentando mi derecho a aportar prueba, esta testigo o este testigo o este documento son esenciales, tienen que ver con el objeto del proceso, y entonces insisto en que se me admita. La autoridad judicial, por ejemplo, dice, no, mire, le rechazo el recurso de revocatoria por cuanto no estimo procedente, pertinente esa prueba. No tiene nada que ver con el objeto. Le admito el recurso de apelación, pero se lo admito en el efecto diferido. Queda en pausa, queda congelado, para decirlo, digamos, un término muy sencillo. La audiencia continúa. La audiencia continúa y cuando se dicta sentencia, si la sentencia es contraria a los intereses de esta persona que presentó el recurso de apelación y que se le admitió en el efecto diferido, entonces obviamente esta persona va a apelar la sentencia, ya tiene una apelación presentada en contra de una resolución oral que le rechazó prueba y entonces ya esto será de conocimiento, ahora sí, porque ya finalizó la audiencia, ya se dictó la sentencia de la segunda instancia. Entonces, la palabra diferido es que lo dejamos para un momento posterior. ¿Qué dejamos para el momento posterior? La elevación de los autos ante el superior. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo, el espíritu de esto? No entorpecer el desarrollo del proceso de la audiencia. Se supone que la oralidad tiene que, una de sus fines es hacer más célere los procesos. Entonces, si en cada apelación que se está haciendo vamos a interrumpir la audiencia, pues entonces se nos cae ese objetivo. Eso es lo que significa la apelación en efecto diferido, que repito, en todos los procesos contemplados en el Código Procesal de Familia, cuando se admitan apelaciones de resoluciones dictadas dentro de la audiencia, ojo, porque si hay alguna resolución que se dicta antes de la audiencia de manera escrita, entonces es distinta la admisión, pero las que se dictan dentro de la audiencia y que se admitan serán en el efecto diferido. En la interposición de esta apelación con efecto diferido, ¿qué requerimientos tienen que existir? ¿Es exactamente igual que un recurso de apelación de sentencia o cambia su requerimiento o sus requisitos? Es exactamente lo mismo. En esencia es plantear los agravios que se consideren, igual que en el de revocatoria, como dije. Los agravios que consideremos que sean de forma y luego en subsidio los de fondo, o si solo hay de forma, o si solo hay de fondo, pues de fondo. Lo que cambia es el efecto, nada más. El efecto que se le va a dar, ¿verdad? A la admisión propiamente. Y obvio que se va a plantear y fundamentar de manera oral en el acto. Cuando la jueza, por ejemplo, o el juez digan, le rechazo este documento, en ese momento levanta la mano la parte, su abogada, su abogado, y plantean de manera oral, ¿verdad? Y aquí hay una gran diferencia. Estamos acostumbrados y acostumbradas a escribir, ¿verdad? Y hacer nuestros argumentos. Ahora tenemos que ir perfeccionando también el tema de la oralidad para no hablar muchas cosas que no sean necesarias y no divaguemos y entonces nos vayamos al grano, nos vayamos al punto. Pero, repito, en esencia es lo mismo que cualquier apelación, solo que va a ser de manera oral y sabemos que si se admite, el proceso va a seguir, la audiencia sigue. Ahí veremos cómo nos van a sentencia, porque si la sentencia fuera favorable a los intereses, digamos, de esta persona que planteó el recurso porque le rechazaron un documento, porque le rechazaron una excepción, porque le rechazaron un incidente de nulidad, no tiene sentido que esto ya lo conozca la segunda instancia. ¿Por qué? Porque ya al final obtuvo lo que quería con la sentencia. Entonces va a depender de eso. ¿Existiría la posibilidad de la interposición de un recurso de apelación de sentencia oral en algún proceso conforme el Código Procesal de Familia? Si la sentencia se dicta oralmente, sí, ¿verdad? Si se dicta oralmente, pero el mismo código establece que lo que hay que anunciar es el por tanto, o sea, la parte dispositiva de la sentencia y
unos días después se va a dictar toda la pieza por escrito. Entonces, lo prudente que sería, yo tengo que esperarme a que me notifiquen toda la sentencia, estudiar la sentencia para plantear debidamente el recurso que corresponda, si es de segunda instancia de casación o si es de primera instancia recurso de apelación. Pero es en esos casos en que se podría dictar la sentencia de manera oral. No confundir, anunciar el por tanto con dictar la sentencia. Si Y nosotros anunciamos, mire, se va a coger la demanda, someramente le voy a decir por qué, por esto y esto y esto y esto. Un ejemplo, se disuelve el vínculo matrimonial, la guarda de los menores es de la madre, los bienes gananciales que se declaran son tales y tales, tal parte le tiene que pagar a la otra el 50% del valor neto y se le condena a la parte demandada a costas. Eso no es dictar la sentencia. Eso es anunciar el por tanto. Si se fuera a dictar la sentencia de manera integral, tendría que contener todos los requisitos de una sentencia. Su encabezado, sus resultandos, considerandos, hechos probados, hechos no probados, y bueno, las consideraciones en general y la parte dispositiva, ¿verdad? Pero solo se podría presentar en ese momento en que se haga integralmente. Si es solo la parte dispositiva, hay que esperar a que en el plazo de 3 días se notifique la sentencia íntegra. es muy importante esta aclaración porque como el Código Procesal se fundamenta en un sistema de oralidad, se ha hecho una confusión de que todas las actuaciones en su mayor parte tienen que ser orales y efectivamente, si no existe una resolución oral, no podríamos recurrir oralmente, sería un requisito básico, ¿verdad?, de la Claro. presentación. Y es importante esta aclaración y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos primordiales, esenciales, que requiere esa interposición de ese recurso de apelación que va a ser la parte? Sí, como lo decía desde el principio, identificar cuáles son las inconformidades que se tienen técnicamente y distinguir las que sean de forma de las de fondo. Esto hasta mayor claridad le da a la autoridad, al superior a la hora de resolver esa apelación. No hay nada peor que ver una apelación desordenada, donde a veces hay que adivinar qué es lo que quiere la parte, porque divagó en un montón de cosas. Entonces, ir de manera puntual subrayando cuáles son los agravios, ¿verdad? Hasta la palabra agravio es algo que me está afectando, algo que me ofende. Entonces, si yo estoy atacando, por ejemplo, la sentencia, y entonces yo digo, mire, hay preterición probatoria, yo presenté 5 documentos y la autoridad judicial solo valoró 1. ¿Qué pasó con los otros 4? ¿Verdad? Aquí hay una nulidad absoluta. También hay nulidad porque hay incongruencia. Yo planteé 3 pretensiones y me resolvieron solamente 2. Hay incongruencia porque la otra parte pidió 1 millón de colones de daño y el juez le está dando 5 millones de daño. Entonces, conclusión, todo esto genera una nulidad absoluta. Entonces, mi pretensión recursiva, ¿cuál es? Que se anule la sentencia. Punto y aparte, en caso de que no se acogiera la nulidad, hay que revocar la sentencia. ¿Por qué? No está aprobado tal cosa, o si está aprobada, o se mal aplicó una norma, se malentendió una norma, etcétera, ¿verdad? Entonces, un profesor mío hace muchos años en la universidad, cuando los procesos eran 100% escritos, nos decía, y era juez, nos decía, recomendación, hagan demandas y recursos cortos, decía él, para que se los lean bien. Hágalo corto, obviamente cuando eso es posible, ¿verdad? Porque hay cosas muy complejas y tampoco vamos a ser irresponsables al plantear, por ejemplo, una demanda o un recurso dejando un montón de argumentos importantes por fuera. Pero yo pienso que una gran virtud que tenemos los que trabajamos en esto, seamos abogados o abogadas privados o defensores o defensoras o jueces o juezas, es la capacidad de síntesis. Tenemos que ir definiendo o afinando muy bien la capacidad de síntesis porque a veces las audiencias se hacen muy grandes, muy lentas, innecesariamente.
porque se hablan cosas que no hay que hablar o se exceden en los argumentos. Entonces yo pienso que el mejor consejo que uno puede dar es que identifique bien los agravios y que los distinga uno de los otros, los puntualice muy bien. Sí, es toda una técnica y es importante porque se olvida muchas veces a la hora de recurrir el tema de los agravios. A veces se enlistan hechos, se enlistan pruebas, pero no se dice por qué, para qué, cuál es la afectación, cuál es la nulidad, cuál es el principio que se afectó, qué es lo que se quiere, porque no es solo el hecho, en la parte fáctica, sino el por qué y el para qué, y explicarle al tribunal, al juzgado, qué es lo que quiero como parte. Eso es muy importante. Ujú. Y no confundir, a veces se confunden agravios de forma con agravios de fondo, porque muchas veces en la práctica vemos que se dice, es nula la resolución porque no le dieron valor al testigo X. Eso es un tema de fondo. O sea, el juez o la jueza valoró el testimonio de X y llegó a determinada conclusión. Por ejemplo, no le merece credibilidad al juez o la jueza el testigo X porque estuvo nervioso, fue contradictorio, fue omiso, no fue seguro, no fue fluido. Un juez podría decir eso. Ahí está dejando de analizar la prueba. No, la analizó de una forma que no le parece a la parte. Entonces, atáquelo diciendo que hay una mala valoración, que debió darle credibilidad. Eso es un agravio de fondo, de fondo. Entonces, la pretensión que es, revóquese la sentencia, téngase por probado lo que dijo ese testigo y ahí me va a dar la razón a mí. Diferente es que en la sentencia se omita por completo el testimonio de X. Si se omitió, no se dijo como que no existiera, ahí esto es un agravio de forma. Aquí hay que decir la sentencia es nula porque dejó de analizar prueba del todo, omitió prueba, preterición probatoria. Entonces, a veces veo en la práctica que hay una confusión entre eso, entre qué es revocar y qué es anular, ¿verdad? Y parece muy elemental, pero sucede muchas veces. No, y es muy importante tener claridad y esto me lleva al siguiente tema, la apelación por inadmisión, que es un tema que a veces es en la práctica complejo, ¿verdad? Por la forma, por el trámite. Con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, ¿existe algún cambio con respecto a la apelación por inadmisión? ¿Cuál es el trámite? ¿Cuándo procede este recurso? Sí, hay un gran cambio y el gran cambio es que se presenta el recurso de apelación por inadmisión ante la primera instancia. Hoy día y hasta el 30 de septiembre, como seguimos aplicando el Código Procesal Civil del año 89, el recurso de apelación por inadmisión se presenta ante la segunda instancia hoy día. Es un recurso muy formalista, aunque nosotros en el tribunal últimamente hemos dictado alguna resolución diciendo que ya ese formalismo no se justifica. El formalismo se justificaba antes porque la segunda instancia, cuando no existía el expediente electrónico, el expediente era físico, la segunda instancia no tenía el expediente. Entonces, ¿qué se necesitaba? Que se dijera, bueno, obviamente la identificación de las partes y del proceso, cuál es la resolución que se apeló, cuál es la resolución que negó la apelación, etcétera, para poder tener ahí un elemento mínimo. Hoy, con el expediente electrónico, no es, hemos ya dicho en el tribunal, que no es indispensable esa formalidad porque la segunda instancia sí va a tener a mano toda la información. Pues bien, nos adelantamos un poquito. ¿Qué pasa con el Código Procesal de Familia? Primero, ¿qué es una apelación por inadmisión? Cuando se rechaza una apelación, recordemos que las apelaciones se presentan ante la primera instancia para que la primera instancia haga un análisis de admisibilidad. El análisis de admisibilidad es, uno, si contra la resolución cabe o no cabe apelación. Si no cabe, se rechaza de plano. Y dos, si se presentó en tiempo y en forma, ¿verdad? Puede ser, en el caso de que fuera apelaciones no de resoluciones dictadas en audiencia, sino fuera de ella, entonces, si son 3 días para apelar y se apeló el día 4,
aunque cabe apelación contra esa resolución, es extemporánea, entonces habría también que rechazarla de plano. Sin embargo, puede haber un error de parte de la primera instancia y que esté rechazando indebidamente una apelación. Entonces, el objetivo es que la segunda instancia conozca de esa situación y analice no el fondo de la apelación, sino analice si cabía apelación o no cabía apelación. Si llega a la conclusión de que sí cabía la apelación, anula la resolución que la denegó y ordena admitirla. Y ahí sí va a conocer por el fondo. Si analiza el tema y dice, tiene razón la primera instancia, no cabía apelación, no fue planteada en tiempo, se confirma el auto denegatorio. Pero la diferencia es que no se presenta ante la segunda instancia, sino que se presenta ante la primera instancia. Al presentarla ante la primera instancia ya no tiene todos estos requisitos de hoy, de identificar el proceso, de decir cuándo fueron notificadas las partes, de decir cuál es la resolución que se quería apelar, etcétera. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia tiene su expediente. La jueza de primera instancia tiene el expediente y simplemente no va a entrar, ya no puede entrar a analizar si la admite o no la admite, porque ya dijo que no, ya la rechazó de plano. Simplemente es un mero trámite para la primera instancia. Me presentó el recurso de apelación por inadmisión, elevo ante el superior. Y el superior entonces analizará si cabía o no cabía. ¿Qué pasa si se presenta un recurso de apelación por inadmisión en audiencia? Igualmente, no se va a suspender la audiencia. Se le va a admitir ese recurso de apelación por inadmisión, terminará la audiencia, se dictará sentencia y luego se conocerá de esa apelación por inadmisión por parte de la segunda instancia. Posiblemente, si la sentencia fue contraria a los intereses de ese apelante y si tenía razón al haber hecho la apelación, posiblemente se va a anular la sentencia, se va a anular podría eventualmente hasta la audiencia, ¿verdad? Si era un tema de que se le rechazó prueba o lo que fuera, ¿no? Pero, repito, la diferencia en esencia es que ya no es tan formalista como hoy día y que se presenta no a la segunda instancia, sino se presenta ante la primera instancia. ¿Tendrían las partes la posibilidad de aportar prueba nueva cuando interponen un recurso? En eso el código explícitamente dice que esta nueva prueba se puede ofrecer, pero se va a admitir de manera restrictiva. Tendría el juez o la jueza, tiene que tener la claridad que esa prueba no se presentó en su momento, porque recordemos que hay momentos para presentar la prueba. La parte actora tiene que presentar su prueba con la demanda y la parte demandada la tiene que presentar al momento de contestar su demanda, ¿cierto? Entonces, fuera de eso, en buena tesis, no habría otra oportunidad de presentar prueba, salvo que se diga, mire, esta prueba yo no la conocía, esta prueba hasta ahora la tengo, hasta ahora tengo conocimiento de esta prueba, es esencial para la resolución, pero aquí vamos a ver la práctica. Cuando una norma dice que algo se aplica, se interpreta de manera restrictiva, es excepcional. Y muchas veces queremos convertir lo excepcional en la regla. Esto obviamente sin perjuicio de que el mismo código le da amplias facultades a las juezas y a los jueces para ordenar prueba de oficio. Podría hacerlo, recordemos, más si estamos en un proceso de niñez, más si estamos en procesos de poblaciones vulnerables, obviamente que la flexibilidad procesal va a ser aún mayor, ¿verdad? Y ya va a ser, digamos, flexible el mismo proceso, pero sí, por lo menos en blanco y negro, el código dice que sí se puede hacer, pero que su admisión será de carácter restrictivo. Con eso lo que queremos evitar son tácticas de los abogados y abogadas litigantes de que tienen pruebas, se la dejan escondida por ahí y solo en caso de una apelación la van a hacer valer, ¿verdad? Entonces, estaríamos yendo en contra de la filosofía y de la naturaleza del proceso. Entonces, va a ser la práctica la que nos diga si esa restricción va a ser excepcional, ¿verdad? O no. Si se va a admitir excepcionalmente o no. Porque yo soy del criterio de que si vamos a convertirlo pues, en una regla de que siempre se admita,
entonces ¿para qué le pusimos restrictivo? ¿O para qué le ponemos excepcional? Entonces simplemente lo dejamos abierto, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ser así. Por supuesto, insisto, procesos sensibles, procesos delicados, posiblemente las autoridades judiciales van a tender a una flexibilidad mayor. Y es muy importante porque hay elementos que evidentemente podría excepcionalmente no ser conocidos en su momento, pero no fundamentarse para ser una táctica dilatoria, porque si no desvirtúa el fin de este código de la materia, que es efectivamente una resolución del conflicto, pero no con tácticas dilatorias, ¿verdad? Y es muy importante esa restricción, ¿verdad? Y que sea debidamente acatada esa palabra, ¿verdad? Que a veces esa restricción se toma como una regla más bien en general. Ahora bien, con respecto al mismo tema de prueba, existe evidentemente pues una costumbre, una práctica de aportar prueba por medios digitales, de redes sociales, de muchos mecanismos que hay actualmente. Para efectos del Código Procesal de Familia, ¿existen requerimientos legales? ¿Existe algún elemento importante que la parte tiene que cumplir al efecto de aportar? Muchas veces se aportan conversaciones, se aportan pantallazos de redes sociales para que esa prueba sea valorada por una persona juzgadora en el proceso. Sí, en realidad no propiamente, no podríamos decir que es que el Código Procesal de Familia específicamente toca el tema. Ya lo hemos tocado jurisprudencialmente en el Tribunal de Familia y es que existe también como una leyenda ahí urbana, ¿verdad? De que en materia de familia cualquier prueba se puede admitir. No, una cosa es que a la hora de analizar la prueba lo hagamos de una manera libre, no sujeta al ritualismo civil. Y otra cosa es que admitamos prueba ilegal o prueba espuria. Entonces, aquí tenemos que respetar, obviamente, todos los principios de privacidad, de derecho de la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, si por ejemplo en un divorcio una parte va a presentar conversaciones de su cónyuge con una tercera persona y lo hizo a través de alguien que violó el dispositivo electrónico sin autorización del dueño del dispositivo electrónico, además de que eso es un delito, eso es prueba espuria. Distinto es que sean pantallazos de redes sociales que tengan alcance público. Si es una red social donde su perfil era digamos, de acceso público para cualquiera o de acceso al contacto, y resulta que el cónyuge era contacto y tuvo acceso a lo que su esposa o su esposo pusieron en una red social, ahí no se estaría violentando la privacidad de la información o la confidencialidad, porque cualquier persona tiene acceso a eso. Que una computadora estaba abierta en la oficina de la casa y pasó alguien y vio algo, pues ahí no está violentando el medio. El problema es, le pagué a un hacker para que entonces penetraran los correos, penetraran la computadora, se diera cuenta de conversaciones y demás, y entonces ahí sí podríamos decir, mire, esto es prueba espuria. No, no es que tenemos en familia un fuero que nos permite cometer arbitrariedades. No, para nada. Nosotros tenemos una amplitud probatoria en el sentido de que algunas pruebas que en lo civil no lo serían, como por ejemplo unas simples fotocopias de un documento, tal vez en familia sí, si la otra parte no lo objetó, si por la simple lógica, el sentido común, pareciera que es, digamos, legítima, obviamente que tenemos una amplitud, pero insisto, no significa la flexibilidad, no significa la amplitud el que tengamos, digamos, la licencia para violentar comunicaciones privadas, ¿verdad? O derecho de imagen, ¿no? Por supuesto que tenemos que respetar eso. No, y es muy importante el tema porque existe una ley especial de secreto de comunicaciones, ¿verdad? Claro. Y es
se rige bajo un principio de privacidad y esa leyenda urbana que usted bien dice, que en familia todo tipo de pruebas se aporta, pues efectivamente el tema es que hay consecuencias penales, ¿verdad? Si Claro. existe eventualmente un delito por violar la privacidad de una persona, incluso a veces se toman conversaciones, se hacen grabaciones donde no se advierte a la parte, son muchos aspectos muy importantes que a veces por esa leyenda urbana se tergiversa el ofrecimiento de prueba en materia de familia y puede perjudicar, podría haber sido una prueba importante, pero se obtuvo por medios ilegales. Ilícitos. Exactamente. Entonces pueden afectar esa pretensión probatoria que tiene la parte con ese medio, ¿verdad? Ahora Ajá. bien, un punto importante, y ya lo abarcamos un poco, pero no está de más retomarlo, el tema de los agravios. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Porque hablábamos del tema de forma y fondo, que usted considera importantes en la expresión de agravios, porque a veces se confunde esa expresión de agravios, ¿verdad? Con una relación, volver a repetir el recurso, porque eso yo lo he notado muchas veces. Repito los agravios, los hechos, pero no agravio, o sea, no digo que es el motivo. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes en una expresión de agravios que considera usted tiene que tener la parte? Sí, es identificar con lo que yo estoy inconforme de la resolución. Entonces, insisto, no siempre va a haber de forma y de fondo, pero para ponerlo más, para abarcar todo, primero tengo que analizar si hubo alguna violación al debido proceso, si se analizaron todas las pruebas que yo aporté, si se me dio la oportunidad de hablar o no la oportunidad de hablar en una audiencia, aunque ojo, aquí hay que tener también mucho cuidado de que yo no puedo, si yo guardé silencio en la audiencia y no reclamé, no planteé el recurso, después ya yo no lo voy a poder hacer, digamos, a propósito de la apelación a la sentencia. Lo que me va a decir el superior es, escuchada la audiencia, usted no dijo nada, se conformó. Ujú, Entonces en eso tiene que estar muy claro. Pero en términos generales, yo diría, primero, identificar cuáles aspectos de forma considero que se han, digamos, violentado. Si no se me dio la oportunidad, no se analizó toda la prueba, si hay alguna violación al principio de congruencia, en caso de una eh, sentencia, si hay alguna violación a los principios de la oralidad, por ejemplo, si se violó la identidad física del juzgador, es otro juez o jueza la que dictó la sentencia distinto a la que estaba en audiencia. Si la sentencia, por ejemplo, eh, carece de hechos probados o hechos no probados, o lo que pasa mucho, que lo hemos detectado en algún tipo de proceso, que la autoridad judicial confunde hechos con conclusiones. Eso es algo que hay que fijarse siempre en los hechos probados. Un ejemplo, si la sentencia dice en el elenco de hechos probados que la madre no es un buen recurso para asumir el cuidado de sus hijos, lo ponen como un hecho probado, eso no es un hecho, eso es una conclusión. ujú, ¿Qué es un hecho? Que los hijos nacieron tal día, que la señora se casó tal día, que la señora le pegó a un niño tal día, que la señora no mandó a los niños a la escuela, que la señora insultó a sus hijos. Esos son hechos. ujú, Luego yo voy a hacer un análisis de esos hechos con las pruebas y con la ley para llegar a una conclusión. Si los hechos son que la madre les pega, los insulta, no los manda a la escuela y no los alimenta, la conclusión es que esa madre no tiene los recursos, las habilidades para hacerse cargo de sus hijos, por ejemplo. ujú, O actuaciones procesales, ponen como hecho probado que se presentó la demanda tal día. Eso no es un hecho, eso es una actuación. Los hechos es, nació, murió, le dijo, no le dijo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si eso pasara, esas son agravios de forma. Habría que decir, la sentencia y no está bien fundamentada o no analizó la prueba. La sentencia es nula. Es nula porque la segunda instancia, si subsanara esas deficiencias, lo estaría haciendo en única instancia, violando un derecho consagrado en el Pacto San José de tener, y las normas procesales en general, de tener el derecho a la segunda instancia. Porque lo estaría haciendo hasta en ese momento el superior. Estaría diciendo, sí, voy a analizar el testigo que
el testimonio que no se hizo. Y puede ser que la parte no esté de acuerdo con el análisis que haga la segunda instancia y se quedaría sin otra instancia, ¿verdad? Recordemos que alguien puede decir, y casación, es que técnicamente casación no es una instancia. Recordemos que es un recurso extraordinario, ¿verdad? Entonces, el asunto es primero identificar cuáles son los defectos que puede tener la resolución en general, la sentencia en particular, que violen aspectos de forma procesales. Y luego analizar los que están violentando los aspectos sustanciales o de fondo. A veces la gente cree que la apelación es, no estoy de acuerdo con la sentencia, entonces la apelo. Ahí, revísemela. No, no estoy de acuerdo en qué. Declaró sin lugar la pretensión de daños y considero que sí deben darse los daños. ¿Por qué? Porque hay prueba, porque yo sustenté bien eso, hay un nexo causal, yo desglosé el monto, lo estoy respaldando con estos documentos, con esta pericia, entonces no encuentro razón para que me diga que no. Pero de una manera puntual. No va a entrar la persona, como usted bien lo dice, a contar los hechos nuevamente, cómo empezó el problema, qué es lo que la doctrina ha dicho de los daños. No, vámonos a lo concreto, a lo concreto. Yo tengo que establecer un nexo causal, un factor de atribución, un resultado dañoso. Aquí está. Y aquí está la prueba. Si pido 1 millón de colones, no es que se me ocurrió. Aquí están las facturas que suman 1 millón de colones. Por ejemplo, en un tema de daño material. Aquí tengo las facturas, 1 millón de colones. Perjuicios. Bueno, mire, yo tengo aquí una pericia que dice que yo dejé de ganar 10 millones de colones. Aquí está la prueba. Y obviamente ahí hay un nexo causal de que esta situación, este hecho, me provocó a mí que yo no pudiera ganar estos 10 millones de colones. Entonces, irnos a esos puntos de manera específica, concreta y, repito, que quede una pretensión recursiva clara, sin dudas. Es muy importante este aspecto, ¿verdad? Porque como lo hablábamos anteriormente, hay una confusión de esa expresión de agravios, una confusión en materia recursiva, ¿verdad? Que son elementos que son una columna vertebral del recurso, que es exponer, indicar, decir sus agravios y qué es lo que usted pretende con la interposición, el por qué, el para qué, eso es importante en esa técnica recursiva. Y esto me lleva a la última pregunta. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una persona defensora pública que ahora va a ser el abogado, abogada directora en el proceso, para que presente de forma correcta esos recursos? Ya hablamos de los agravios, ya hablamos de la oralidad, esa técnica que tiene que tener, pero ¿qué recomendaciones específicas daría usted a la defensa pública para la interposición correcta de un recurso en general? En general, yo le diría que tenga capacidad de síntesis, que no divague, que no se vaya en aspectos que, si bien tal vez tengan que ver con el proceso, no específicamente con la resolución que se está atacando. Entonces, ser sintético, identificar, tengo que volver a eso, cuáles son las inconformidades de la resolución y aunque parezca algo folclórico decirlo, y estoy generalizando, por supuesto, muchas veces vemos recursos, y no estoy hablando de la defensa en general, de abogados y abogadas litigantes, que hacen una apelación, digamos, como a la misericordia, o que es una injusticia, o también a veces utilizando frases duras frente a la otra parte o hacia la misma autoridad judicial. Eso no lleva a nada, ¿verdad? Además de que puede generar un problema, no conduce a nada. O sea, no es que una autoridad judicial dice, ay, como está muy brava la persona, le voy a dar la razón, ¿verdad? O sea, simplemente es técnica, haga agravios puntuales, haga alegatos puntuales de manera técnica. Y cuando digo de manera técnica, es de manera objetiva, de manera desapasionada, ¿verdad? Porque en el momento que tal vez confundimos la mística del trabajo y lo hacemos casi que personal el tema, perdemos la perspectiva, perdemos la objetividad. Entonces es una defensa técnica. Y a veces cuesta que separemos eso, pero es una defensa técnica, ¿verdad? Señora jueza, no se valoró el testigo. En ninguna parte está valorado el testigo X. Punto.
Usted no tiene que empezar a decir esto es una barbaridad, esto es una injusticia, esto es, ¿verdad? O a veces que suceden cosas que también son como, digamos, anecdóticas, que he visto que a veces hay partes que dicen es una barbaridad, la jueza fue imparcial. Entonces, bueno, lo que se espera es que los jueces sean imparciales, ¿verdad? Posiblemente lo que quería decir era que había sido parcializada la jueza, ¿verdad? Entonces, ser precisos en eso, nada más, ser lo más técnico posible. Y cuando digo técnico, no es utilizar palabras rimbombantes, no es utilizar fórmulas, digamos, sacramentales, ni mucho menos. Es simplemente ser técnico en la identificación. Un buen recurso no tiene que ser un recurso de horas de oralidad o de páginas, de cientos de páginas, es ir específicamente a cuáles son los puntos que usted está atacando. Sí, es muy importante recordar todos estos aspectos que hemos repasado y le agradezco muchísimo, de verdad, este tiempo, los insumos para la capacitación de la defensa pública. De verdad, un honor haberlo tenido en esta entrevista, don Rolando. No, muchísimas gracias, encantado.